Cuando nadie te enseñó a necesitar, aprendiste a sobrevivir. Aprendiste a arreglártela solo, a no pedir demasiado, a no esperar nada de nadie. No porque quisiera ser fuerte, sino porque no había a quien recurrir. Cuando el cuidado no llega, el cuerpo aprende a cerrarse. Y cuando nadie responde a tus emociones, aprendes a callarlas antes incluso de sentirlas del todo. Aprendes que necesitar incomoda, que pedir molesta, que mostrar lo que duele puede hacer que el otro se vaya. Entonces te adaptas, te vuelves funcional, aprendes a resolver, a sostenerte, a no depender. Pero lo que no se nombra no desaparece, no se va, no se cura solo, se queda adentro, esperando. Y más tarde, cuando creces, cuando intentas amar, cuando alguien se acerca de verdad, eso que nunca fue enseñado, empieza a doler, porque necesitas. Todos necesitamos. Pero tú no sabes cómo hacerlo. Sin sentir vergüenza. Deseas cercanía, pero te dices que exageras. Quieres ser cuidado, pero te convences de que no es tan importante. Esperas, pero finges que no. Y así, sin darte cuenta, entras en relaciones donde necesitar se vuelve peligroso. Relaciones donde debes medir lo que dices, donde pedir algo simple se siente como exigir demasiado, donde sentir intensamente parece un error. No porque ames mal, no porque seas demasiado sensible, sino porque nadie te enseñó que necesitar también es humano, que depender un poco no es fallar, que buscar apoyo no es debilidad. Cuando nadie te enseñó a necesitar, aprendiste a no mostrar, a no molestar, a no ocupar espacio emocional. Y ese aprendizaje, que una vez te protegió, hoy te duele, porque sigues queriendo desde un lugar donde amar implica contenerte, donde acercarte implica riesgo, donde el miedo a no ser respondido siempre está presente. Este no es un problema de amor, es una herida de origen, una herida que no pide gritar, pero sí ser escuchada. Cuando nadie te enseñó a necesitar, aprendiste a sobrevivir, aprendiste a arreglártelas solo, a no pedir demasiado, a no esperar nada de nadie. No porque quisiera ser fuerte, sino porque no había a quien recurrir. Cuando el cuidado no llega, el cuerpo aprende a cerrarse. Y cuando nadie responde a tus emociones, aprendes a callarlas antes incluso de sentirlas del todo. Aprendes que necesitar incomoda, que pedir molesta, que mostrar lo que duele puede hacer que el otro se vaya. Entonces te adaptas, te vuelves funcional, aprendes a resolver, a sostenerte, a no depender. Pero lo que no se nombra no desaparece, no se va, no se cura solo, se queda adentro, esperando. Y más tarde, cuando creces, cuando intentas amar, cuando alguien se acerca de verdad, eso que nunca fue enseñado empieza a doler, porque necesitas. Todos necesitamos. Pero tú no sabes cómo hacerlo. Sin sentir vergüenza. Deseas cercanía, pero te dice que exageras. Quieres ser cuidado, pero te convences de que no es tan importante. Esperas, pero finges que no. Y así, sin darte cuenta, entras en relaciones donde necesitar se vuelve peligroso. Relaciones donde debes medir lo que dices, donde pedir algo simple se siente como exigir demasiado, donde sentir intensamente
parece un error. No porque ames mal. No porque seas demasiado sensible. Sino porque nadie te enseñó que necesitar también es humano. Que depender un poco no es fallar. Que buscar apoyo no es debilidad. Cuando nadie te enseñó a necesitar, no solo aprendiste a callar lo que sentías. Aprendiste también a observarte constantemente. A observar si estabas pidiendo demasiado. A preguntarte si estabas exagerando. A dudar de tus propias emociones antes incluso de expresarlas. Tal vez creciste escuchando frases que no parecían crueles, pero que fueron dejando marcas. Ya va a pasar. No es para tanto. Tienes que ser fuerte. Aprende a arreglártelas. Y poco a poco, sin darte cuenta, aprendiste que necesitar era un problema. Que sentir intensamente era un exceso. Que mostrar fragilidad podía incomodar a los demás. Así que te adaptaste. Te volviste autosuficiente. Responsable. Capaz. Aprendiste a sostenerte incluso cuando por dentro estabas cansado. Aprendiste a cuidar a otros antes de preguntarte qué necesitabas tú. Aprendiste a leer el ambiente emocional para no pedir de más. Y durante mucho tiempo, eso funcionó. Funcionó porque te permitió seguir. Porque te protegió de la decepción. Porque te ayudó a no depender. Pero el costo fue alto. Porque nadie puede dejar de necesitar sin pagar un precio emocional. Más tarde, cuando empiezas a vincularte, cuando aparece el deseo, cuando alguien despierta algo en ti, esa antigua enseñanza vuelve a activarse. Necesitas cercanía, pero no sabes cómo pedirla. Deseas presencia, pero temes parecer demandante. Quieres ser cuidado, pero te sientes culpable por quererlo. Entonces haces lo que aprendiste. Te adaptas. Te dices que no importa tanto. Que puedes esperar. Que puedes entender. Que puedes aguantar. Y eliges personas que encajan con ese aprendizaje. Personas que no están del todo disponibles. Personas que ofrecen afecto a ratos. Personas que se acercan y se alejan. Así no tienes que pedir. Así no tienes que exponerte. Así no tienes que reconocer abiertamente tu necesidad. Pero por dentro algo empieza a doler. Porque estás en una relación. Y al mismo tiempo te sientes solo. Porque compartes momentos. Pero no te sientes sostenido. Porque amas. Pero siempre desde un lugar de contención. Y cuando intentas expresar lo que sientes, dudas. Te corriges. Te minimizas. Piensas. Tal vez estoy pidiendo demasiado. Tal vez soy muy sensible. Tal vez debería conformarme. Y así, sin darte cuenta, te vuelves experto en quedarte donde no eres del todo visto. No porque no merezcas más, sino porque aprendiste a no necesitar. Y ese aprendizaje, que una vez fue una defensa, hoy se convierte en una cárcel silenciosa. Cuando nadie te enseñó a necesitar, la repetición no aparece como un error. Aparece como una consecuencia. No eliges conscientemente lo mismo. Lo reconoces. Hay algo en ciertas personas que te resulta familiar antes incluso de conocerlas. Una forma de estar. Una distancia sutil. Una presencia que no se entrega del todo. Y sin saber por qué, te atrae. No porque sea sano. No porque te haga bien. Sino porque encaja con lo que aprendiste. Cuando aprendiste a no necesitar. Aprendiste también a amar desde la espera. A esperar una llamada. A esperar una confirmación. A esperar que el otro se acerque un poco más. Y así, sin darte cuenta,
Entras en relaciones donde amar se siente como sostener algo frágil. Algo que puede romperse si pides demasiado. La repetición no siempre se nota al principio. Al comienzo todo parece distinto. Hay ilusión. Hay conexión. Hay promesas implícitas. Pero con el tiempo, la estructura se revela. Empiezas a adaptarte otra vez. A medir tus palabras. A contener tus emociones. A no pedir tanto. Y lo haces casi sin pensarlo. Porque ese movimiento interno ya es conocido. No es la primera vez que te quedas en silencio. Para no incomodar. No es la primera vez que te dices que puedes con eso. No es la primera vez que eliges comprender, en lugar de ser comprendido. La repetición no está solo en la persona que eliges. Está en el lugar desde donde te vinculas. Un lugar donde el amor se gana. Donde el afecto se merece. Donde la cercanía no está garantizada. Y desde ahí, el sistema emocional busca escenarios similares. Porque el inconsciente no busca felicidad. Busca coherencia. Busca situaciones que confirmen lo que ya aprendiste sobre el vínculo. Si aprendiste que el amor no estaba disponible, te sentirás atraído por amores que tampoco lo están. Si aprendiste que necesitar era peligroso, te vincularás con personas que no toleran la necesidad. No porque quieras sufrir, sino porque eso mantiene intacta la lógica interna con la que creciste. Por eso la intensidad se vuelve tan seductora. Porque la intensidad distrae del vacío. Porque la incertidumbre mantiene la atención. Porque el deseo se activa cuando algo falta. Y así confundes ansiedad con conexión. Confundes tensión con vínculo. Confundes miedo con amor. El amor tranquilo te desconcierta. La disponibilidad te incomoda. La constancia te resulta extraña. No porque no la quieras, sino porque no sabes qué hacer con ella. La repetición también se expresa en lo que toleras. Toleras silencios prolongados. Toleras ambigüedades. Toleras ausencias emocionales. Y lo haces porque aprendiste que pedir presencia podía llevar al rechazo. Entonces eliges quedarte, aguantar, esperar. Y cada vez que la historia termina igual, una parte de ti se culpa. Piensas que fallaste, que no hiciste suficiente, que amaste demasiado. Pero la repetición no habla de falta de amor. Habla de una herida que sigue buscando resolución. Porque en el fondo, cada vínculo similar trae una esperanza silenciosa. Que esta vez sea distinto. Que esta vez alguien se quede. Que esta vez no tengas que adaptarte tanto. Pero la repetición no se rompe cambiando de persona. Se rompe cambiando el lugar interno desde donde eliges. Mientras necesitar siga siendo vivido como una amenaza, seguirás eligiendo relaciones donde no tengas que necesitar abiertamente. Y así, la herida se mantiene activa. No porque nadie la cure, sino porque sigue organizando tus elecciones. Hay un momento silencioso en el que la repetición empieza a hacerse consciente. No es un momento ruidoso. No llega con claridad inmediata. Llega como una incomodidad suave, persistente. Una sensación de cansancio que no se va. La impresión de estar viviendo algo que ya viviste. La pregunta que aparece sin palabras. ¿Por qué siempre termino aquí? Ese momento no es una señal de fracaso. Es una señal de que algo en ti está listo para ser mirado. Porque la repetición no es un castigo. Es un lenguaje. Un lenguaje que el inconsciente utiliza cuando algo esencial no ha sido reconocido. Cuando nadie te enseñó a necesitar.
Tu sistema emocional aprendió a organizarse alrededor de la autosuficiencia, no como una elección libre, sino como una estrategia de supervivencia. Aprendiste que depender era riesgoso, que mostrar necesidad podía llevar a la decepción, que esperar cuidado podía terminar en ausencia. Entonces el inconsciente hizo lo que mejor sabe hacer. Te protegió. Te enseñó a no pedir, a no esperar demasiado, a vincularte desde el control. Y durante mucho tiempo, esa estrategia funcionó. Funcionó porque redujo el dolor inmediato. Funcionó porque evitó el rechazo directo. Funcionó porque te permitió seguir adelante. Pero toda defensa tiene un costo. Cuando una estrategia se vuelve rígida, empieza a limitar el encuentro. Porque amar implica riesgo. Implica exposición. Implica aceptar que el otro importa. Y si nadie te enseñó que necesitar podía ser seguro, el inconsciente buscará relaciones donde ese riesgo esté reducido. Relaciones donde el otro no esté del todo disponible. Relaciones donde no tengas que pedir demasiado. Relaciones donde puedas seguir funcionando, sin depender abiertamente. El problema es que el vínculo sin necesidad también es un vínculo sin profundidad. Y ahí aparece la contradicción interna. Una parte de ti desea cercanía, desea sostén, desea ser elegido. Pero otra parte, más antigua, teme profundamente necesitar. Esa tensión interna organiza tus elecciones, mucho más de lo que imaginas. No eliges desde lo que quieres conscientemente. Eliges desde lo que tu sistema emocional reconoce como posible. Por eso el deseo se activa frente a lo que no está del todo disponible. Por eso la distancia genera atracción. Por eso la ambigüedad despierta interés. No porque el dolor sea atractivo, sino porque ahí no tienes que exponerte por completo. Ahí puedes seguir queriendo, sin reconocer cuánto necesitas. El inconsciente no busca bienestar, busca coherencia. Busca escenarios donde la historia interna pueda seguir siendo válida. Si aprendiste que el amor no respondía, te sentirás atraído por amores que tampoco responden. Si aprendiste que necesitar era peligroso, te vincularás con personas que no saben sostener la necesidad. No porque merezcas eso, sino porque eso confirma lo que aprendiste temprano. Y cada repetición refuerza la creencia. Así son las relaciones. Así es el amor. Esto es lo que hay. Hasta que algo en ti se cansa. Ese cansancio no es resignación. Es señal de que la defensa ya no alcanza. Porque la herida que se protegía ahora pide ser reconocida. Sanar no es eliminar la necesidad. Sanar es permitirte reconocerla, sin vergüenza y sin culpa. Es comprender que necesitar no te hace débil, te hace humano. Es aceptar que el deseo de ser cuidado no es una carencia patológica, sino una necesidad básica del vínculo. Cuando empiezas a mirar esto, algo cambia lentamente. No en tus emociones inmediatas, sino en tu posición interna. Empiezas a notar desde dónde eliges, desde dónde te acercas, desde dónde te quedas. Y tal vez por primera vez, te preguntas si el lugar desde el que amas sigue siendo necesario, porque la defensa que una vez te protegió ya no te cuida, te limita. Y reconocer eso no es traicionarte, es crecer. El insight no llega como una solución rápida. Llega como una nueva pregunta. Una pregunta incómoda, pero honesta.
¿Qué pasaría si me permitiera necesitar? Sin esconderme. Esa pregunta no exige una respuesta inmediata. Exige tiempo, presencia, escucha interna. Pero una vez que aparece, la repetición empieza a perder fuerza. No porque desaparezca de golpe, sino porque ya no es invisible. Y lo que se vuelve visible, poco a poco, puede transformarse. Tal vez nadie te enseñó a necesitar. Y durante mucho tiempo, eso no fue una elección. Fue una adaptación. Una forma de seguir adelante. Cuando no había sostén. Una manera de no esperar. Lo que no llegaba. No fue debilidad. Fue inteligencia emocional temprana. Fue supervivencia. Pero lo que una vez protegió, no siempre puede acompañarte para siempre. Porque hoy ya no eres esa persona que necesitaba cerrarse para no doler. Hoy hay una parte de ti que empieza a cansarse de sostenerlo todo solo. Ese cansancio no es derrota. Es señal de que algo quiere cambiar. Tal vez no sabes aún cómo necesitar. Tal vez pedir te sigue dando miedo. Tal vez mostrar tu fragilidad te resulta incómodo. Y está bien. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de empezar a reconocer lo que sientes, sin esconderlo de ti mismo. Necesitar no significa perder autonomía. No significa depender ciegamente. No significa renunciar a tu fuerza. Significa aceptar que el vínculo implica encuentro, que amar implica riesgo, que nadie puede sostenerse solo todo el tiempo, sin pagar un precio interno. Tal vez hoy no puedas cambiar las relaciones que te atraen. Tal vez aún te sientas llamado por lo conocido, por lo que duele de una forma familiar. Pero ahora hay algo distinto. Ahora sabes desde dónde eliges. Ahora reconoces la lógica interna que organiza tu deseo. Y eso ya es un movimiento. Porque cuando una herida deja de ser invisible, pierde parte de su poder. No necesitas forzarte a soltar. No necesitas prometerte que nunca más volverás a donde te dolió. Solo necesitas empezar a escucharte con un poco más de honestidad. Preguntarte, sin juicio, ¿desde dónde estoy amando? ¿Qué parte de mí está buscando aquí? ¿Estoy eligiendo para no necesitar o para encontrarme? Estas preguntas no exigen respuestas rápidas. No buscan soluciones inmediatas. Buscan presencia. Porque sanar no es llegar a un lugar ideal. Es habitarte de una forma más consciente. Tal vez un día, sin darte cuenta, empieces a sentirte incómodo en relaciones donde antes te quedabas. Tal vez el silencio que antes tolerabas empiece a doler distinto. Tal vez la distancia deje de parecer atractiva. No porque seas mejor, sino porque ya no necesitas repetir para comprender. Y cuando eso ocurra, no será un triunfo ruidoso. Será algo simple. Un pequeño movimiento interno. Una sensación de coherencia. Una calma que no depende de la intensidad. Porque cuando aprender a necesitar, ya no te da vergüenza. Empiezas a elegir desde un lugar más entero. Y lo que antes parecía amor, pero siempre dolía, empieza a perder fuerza. No porque el deseo desaparezca, sino porque ya no está organizado alrededor de una herida. Tal vez nadie te enseñó a necesitar, pero hoy puedes empezar a aprender despacio, sin exigencias, sin culpa, solo escuchando lo que durante tanto tiempo tuviste que callar.